Quería comentarles que hoy tuve la oportunidad de estar en el Congreso Smart City que está realizando aquí en la ciudad de Mérida y fue con el motivo de poder acompañar a mis compañeros, el doctor Lara y el doctor Cerón, que son profesores de la Universidad Modelo y que están en el Centro de Investigación Silvo Zavala realizando proyectos bien interesantes, ¿no? En esta ocasión a ellos les tocó exponer en el Foro de Líderes una plática muy interesante que trata sobre las lecciones del pasado para el futuro de la gestión del agua. Dentro de esta plática yo les apoyé, estuve trabajando con ellos en las actividades de levantamiento, en particular en una construcción que vimos en una hacienda, que es un aljibe. Entonces ahí realizamos un escaneo láser y para al final poder realizar digitalizar este aljibe, ¿no? Entonces ya tenemos esa parte de la historia digitalizada y a través de la cual podemos tomar medidas, hacer visitas virtuales, poder colaborar con distintos agentes en distintas partes del mundo. Y es una herramienta bien interesante que se llama Sigor 360, ¿no? Les dejo aquí la plática para que ustedes puedan disfrutarla y bueno, cualquier duda, escríbanos y sin ningún problema les daremos respuesta, ¿eh? Saludos. Un breve plática lo que se llama Lecciones del pasado para el futuro de la gestión del agua en Mérida. Bueno, aquí nos encontramos con esto. De hecho, hoy en la mañana hubo una plática muy interesante aquí en la zona de Biosfera. Y el problema básico de que de repente no se habla mucho, afortunadamente cada vez más, es la disponibilidad del agua en la ciudad de Mérida. Algunos datos que estoy presentando aquí en esta diapositiva, para que se pueda ver un poco más claro, pues tenemos un aproximado de 920.000 habitantes. Y para proporcionarle agua a estos 920.000 habitantes en promedio, pues tenemos 219 pozos distribuidos y 4 plantas potabilizadoras. La demanda es aproximadamente, o sea, lo que tenemos que surtir para satisfacer a esta población es del orden de unos 5.000 litros por segundo, y esto representa un consumo de agua por persona de unos 200 litros de agua por persona por día. Son cantidades elevadas, y en el caso de la ciudad de Mérida en particular tenemos el detalle de que aparentemente vivimos en un lugar donde no tenemos problemas en cuanto al consumo del agua potable. Es decir, esta grafía que están viendo ahí, yo me fijaría en la esquina inferior derecha. Aparentemente siempre tenemos agua disponible. Es decir, Mérida es una ciudad privilegiada en ese sentido. Es muy raro que de repente digamos no hay agua, ¿no? o que se tengan que aplicar estrategias como las que se usan en algunas otras ciudades del país, donde de repente pues, hay agua disponible durante cierto horario, durante ciertos días. Eso no pasa en la ciudad de Mérida, no ha pasado. Entonces, alrededor de este tema, pues tenemos un costo bajo, es decir, pagamos realmente poco por el agua si lo comparamos, por ejemplo, con lo que se paga por el agua potable en algunos países europeos. Nosotros pagamos muy poco por el agua. El agua tiene un subsidio muy importante, es decir, aproximadamente el 50% de lo que cuesta extraer el agua es un subsidio que aplica el gobierno. Entonces, pagamos poco, siempre la tenemos disponible. Entonces, eso trae como consecuencia que no hay realmente en la ciudad de Mérida una cultura de cómo voy a ahorrar agua, o cómo la voy a cuidar. Hasta cierto punto tenemos la tranquilidad de saber que aparentemente no tenemos problema, pero la realidad, y esto es precisamente, hay mucha información al respecto. Hace la mañana temprano una conferencia un poco más extensa sobre ese tema, pero la realidad es que tenemos un gran problema: una sola fuente de abastecimiento de agua, que es el subsuelo. Tenemos un acuífero subterráneo. Esa es nuestra fuente primaria de donde extraemos el agua. Y este acuífero subterráneo es nuestra única fuente de abastecimiento. Tiene una característica, y la característica importante es la figurita que está ahí en medio, ¿no? Podemos imaginarnos este acuífero subterráneo como una esponja. Una esponja dura, una esponja rígida, pero una esponja a final de cuentas. Entonces, lo que ocurre con nuestro acuífero es que tiene un gran problema. Es altamente vulnerable a la contaminación, y es lo que ha estado ocurriendo y se ha estado estudiando además este fenómeno desde hace cuando menos desde los años 90. Muchas instituciones como las que aparecen ahí enlistadas, el CICI, la UNAM,
la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán. Hay muchos estudios, muchísimos estudios que le dan seguimiento, han surgido organizaciones que están dedicadas a dar seguimiento a la problemática de contaminación del manto freático, y las causas de esta contaminación también son muy variadas. Tenemos intrusión de agua salina, tenemos que nuestro nivel freático está a muy baja profundidad, entonces es muy fácil contaminarlo. Tenemos la filtración de lixiviados hacia el manto freático. Los lixiviados, ¿verdad? Palabra muy curiosa, pero es ese caldito que le sale a la basura después de un cierto tiempo de estar ahí almacenada. Entonces todo eso al final de cuentas se filtra hacia el subsuelo. Y también hay problemas relacionados con la falta de una legislación que sea consistente y que además sea operante, ¿no? Y uno de los grandes problemas es que solamente se trata entre el 10 y el 20% del agua que termina regresando al manto freático. Entonces todo eso genera que nuestra única fuente de agua potable sea fácilmente contaminada, se contamina con mucha facilidad. Y eso hay mucha evidencia científica al respecto. Entonces, los riesgos que se presentan a futuro, pues podemos hablar de un problema de estrés hídrico, es decir, no va a llegar un momento en que no vamos a ser capaces de satisfacer la demanda porque simplemente ya no vamos a tener la cantidad suficiente de agua. Se prevé esta situación, este estrés hídrico, pues que para 2030 va a ser de nivel alto, pero probablemente para el 2040, si la situación permanece igual, pues va a ser un estrés hídrico extremadamente grande. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, por un lado, y esto lo mencionaron muy bien en la conferencia de la mañana, es muy difícil decir vamos a componer el manto freático. Eso no se puede, o en todo caso sería extremadamente costoso. ¿Qué es lo que se puede hacer? Por un lado, acciones de mitigación. Tenemos que resolver el tema de dejar de contaminar. Y además hacer más permeable, sobre todo en el caso de la ciudad de Mérida, tenemos demasiadas superficies cubiertas, asfaltadas, que ya no permiten la transmisión y la absorción del agua de lluvia de una manera eficiente. Se han hecho algunas acciones en relación con esto, sobre todo con el tema de crear espacios, por ejemplo, estacionamientos con áreas de absorción específicamente diseñadas para absorber el agua de lluvia y algunas otras cosas por el estilo. Evidentemente, lo que es las acciones de concientización, difundir, ¿verdad?, este tema de que se trata. Eso tiene que ver con la difusión de la problemática. Y otro aspecto que también se puede hacer, otra acción que se puede tomar, son las acciones de aprovechamiento del agua pluvial. Ahora bien, en la actualidad existen formas, existen instituciones, organizaciones civiles que están promocionando recuperar esta idea de vamos a aprovechar el agua de lluvia, vamos a recolectarla, vamos a almacenarla y vamos a hacer lo apropiado usando la tecnología y los conocimientos modernos para aprovecharla. No de manera, probablemente no sea una solución que nos sirva para todo, pero sí por lo menos tratar de mitigar, de darle la oportunidad al manto freático de recuperarse durante cada temporada de lluvias. Y aquí es donde vamos a hacer un cruce un poco brusco de ideas. ¿Por qué la conferencia, por qué nuestra pequeña plática se llama Lecciones del Pasado? Bueno, porque, y ahorita le voy a pedir al maestro Jorge Lara, me haga el favor al doctor Lara, de acompañarme, de tomar la palabra, porque en el pasado esto no era ninguna novedad. En el pasado hacían grandes cosas, grandes obras de ingeniería hidráulica, precisamente con el propósito de aprovechar el agua de lluvia de una manera muy eficiente. Entonces, le pido al maestro Lara, por favor, el maestro Jorge Lara va a platicar un poquito sobre este caso, donde vamos a hablar un poco del patrimonio. ¿Escuchan? Bien, buenas tardes. Como mencionaba el doctor Cerón, dentro de la Universidad Modelo tenemos el Centro de Investigaciones Silvio Zavala, donde tenemos algunas áreas que hemos estado trabajando en los últimos años, y una de ellas está estrechamente vinculada con el patrimonio edificado. Esencialmente el patrimonio se estudia desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista artístico, tecnológico incluso, ¿no?, de cómo se va construyendo, cómo se va edificando,
Y algo que nos ha interesado mucho es cómo podemos, a través del conocimiento de esa arquitectura y urbanismo del pasado, cómo podemos traerlo a la actualidad para que nos dé elementos, nos dé conocimiento para resolver problemas de la actualidad. Y en este caso, estudiando un tema que es muy atractivo en los últimos años, es el tema de las haciendas. Llegamos hasta esta hacienda que se encuentra un poquito alejada de la ciudad de Mérida, está aproximadamente a una hora y media de camino en carretera, y nos presenta varias particularidades en este caso. Para empezar, arquitectónicamente nos recuerda lo que sería un castillo medieval, algo que no es muy común aquí en la región, y bueno, ese es un síntoma muy interesante. Otro aspecto interesante es cómo una hacienda que estaba en medio de la selva funcionaba prácticamente de manera autosuficiente, resolviendo todos los problemas hídricos que tenía en aquel momento. Y por otro lado, tiene un aljibe, bien en la región hay bastantes, pero en particular este presenta una manufactura muy interesante. Gracias. Esta es una imagen que se realizó a través de un sistema de escaneo que nos permite tener una captura de la realidad. Es una vista aérea, pero se hizo con un equipo puesto en tierra. Es muy interesante porque nos permite tener el conocimiento total, en este caso del conjunto, les digo, y no se usó ningún tipo de dron. Podemos ver lo que está en el círculo amarillo es lo que conforma el aljibe que abastecía a todo el conjunto. Al lado del aljibe se encuentra lo que eran la zona de ganado, donde están las torres, es la casa principal, y atrás de la casa principal se encuentran los huertos. Ya no se ve en la imagen, pero atrás de los huertos está la casa de máquinas, que es lo que servía para maquilar todo el enequén. Es decir, este conjunto, bueno, y también por ahí se alcanzan a ver las casas de los trabajadores de la hacienda. Entonces, con este sistema de captación de agua de lluvia almacenado en un aljibe, se solucionaba todo el problema del agua en la hacienda. Aquí vemos algunas imágenes. Esto ya es el interior del aljibe. Esta es una de las bocas en la imagen de la izquierda. Es una de las bocas por la que se accede al aljibe. Ahí vemos la escalinata para tener acceso a la limpieza y al registro, a la revisión del aljibe. Todo está manufacturado en piedra del sitio. Presenta varias bocas en la parte superior, que es por las cuales permite airear el agua, permite hacer la revisión y también sacar agua a manera de pozo. No sé si nos puedan poner el videíto, por favor. Esto es lo que les comentaba, se realiza con un equipo de escaneo puesto en tierra, se ponen varios puntos del conjunto y después se van uniendo todas estas imágenes que nos permite tener esta vista en tercera dimensión, donde incluso podemos ver la parte superior, digamos, inferior a la superficie. Y esto nos da mucha información, además de que nos permite tener medidas totalmente reales del conjunto. Esto es una herramienta que la hemos aplicado en escaneos de otros inmuebles, que nos ha arrojado bastante información del sistema constructivo, les digo, incluso de diferentes etapas que se pueden ir identificando a través de las imágenes. Ahí, por ejemplo, se está haciendo una medición
muy precisa, nos da 3.98 metros, es decir, nos da una exactitud, les digo, tremenda, y que además esto lo podemos, estas imágenes las podemos pasar a otro tipo de softwares para tener incluso planos, les digo, capturados a través de esta imagen en 3D. Bueno. Entonces, vamos a continuar con la presentación, por favor. Bien, este sistema de captación de agua de lluvia es un sistema muy antiguo, desde los mayas. Lo usaban a través de los llamados chultunes. Después, con la llegada de los españoles, se hace este cruce de conocimiento técnico y se empiezan a construir aljibes aquí en la zona de Yucatán, y que les digo, se usaba hasta todo el siglo XIX, entrado el siglo, finales del siglo XIX, se usaba mucho este sistema de captación de agua de lluvia para el uso cotidiano. Entonces, lo que queremos hacer con toda esta investigación es cómo recuperar todos estos sistemas y traerlos a la realidad para poder generar no solamente un ahorro de agua en el uso cotidiano, sino poder llevar agua a esos lugares donde no se cuenta con el servicio de agua entubada. Creo que hasta aquí sería la presentación. No sé si hubiera alguna pregunta. ¿Hay una más? Bueno, ante el crecimiento y situación actual de las ciudades, resulta apremiante y pertinente el estudio de todos estos sistemas utilizados en la antigüedad y que nos puedan llevar a tener ciudades con un futuro más promisorio. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Sí. Buenas tardes. Pues muchas gracias por su ponencia, muy interesante. Yo estoy en el sector inmobiliario y sí nos ocupa muchísimo el tema del agua. ¿Sí? Ante el crecimiento que tenemos poblacional, que cada día la ciudad propiamente, pues son desarrollos constantes, estos proyectos se podrían aterrizar en el momento como un requisito para el desarrollador, por decir, que como una estrategia o como una iniciativa de poder hacer esa recolección del agua pluvial. ¿Es posible? Es posible. Desafortunadamente, actualmente se plantea solamente como recomendaciones de proyecto, recomendaciones de obra, pero no existe una norma, una regulación que te obligue a captar el agua de lluvia y reutilizarla. Repito, se hacen como recomendaciones. Sí se prohíbe que esta agua de lluvia se canalice a las aguas negras, eso sí está prohibido, pero bueno, muchos constructores con la idea de ahorrar un poco en el sistema de la captación de agua de lluvia, la están canalizando a las aguas negras, ¿no? Lo cual está prohibido. Pero desafortunadamente no existe todavía esta norma que los obligue a captar el agua y utilizarlo. No sé, doctor, si quieres hablar algo más. Sí, como comenta mi compañero, desgraciadamente no hay una normatividad que lo obligue. Nosotros, al menos desde el ámbito académico, pues lo que tratamos de hacer es impulsar que los proyectos nuevos tengan o tomen en cuenta, consideren la posibilidad de incluir sistemas de recolección y utilización de agua pluvial. Por una parte está el estudio del patrimonio como tal, pero por otra parte, desde la academia, pues sentimos que esa es un poco nuestra función, promover el uso y la implementación en las construcciones nuevas de sistemas de captación de agua pluvial. Bueno, y entonces para el caso de los particulares, ¿qué sucede? Ya por su propia iniciativa podrían ellos crear sus aljibes para poder recaudar su agua. ¿Qué podrías pensar, por ejemplo? Bueno, las casas residenciales de lo que es el norte de la ciudad cuentan con cisternas y no tienen ¿cómo se llama? Tinajas, no tienen tinajas. ¿Qué sucede? La recaudación podría ser una opción desde el techo o tiene que ser en el piso. No, podría ser una opción
complementaria, ¿no? Como un sistema complementario, generar el proyecto ya con las instalaciones apropiadas para poder tener una segunda cisterna dedicada a la recolección de agua pluvial. O sea, siempre es una alternativa que eleva los costos iniciales, evidentemente, pero pues ya llegó un momento que tenemos que pensar en, bueno, ¿qué va a pasar el día de mañana? Que ya no tengamos la disponibilidad que tenemos hoy de agua, ¿no? Y entonces eso hay que pensar. Sí, la proyección que puso hasta el 2040, o sea, sí es un dato detonante para el crecimiento exponencial que tenemos en el Estado. Entonces, de manera inmediata, ¿qué se está implementando? Como un regulador para ese crecimiento en el tema de ustedes. Así es. ¿Qué se está implementando? Tal vez no tenga yo toda la información en este momento. Nosotros, en lo que nos corresponde, difundir, ¿no? Difundir. Hay un problema serio, y se va a volver más serio conforme más pase el tiempo. Entonces, pues somos promotores de eso, ¿no? Sé que hay organismos, sé que hay asociaciones civiles que están trabajando en el tema, pero por lo pronto lo que tenemos que hacer es difundir que existe el problema. Es un problema que no debemos de seguir ignorando. Correcto, te agradezco, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.